Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema del día de hoy son reflejos. Un tema altamente intuitivo, quiero pensar. Espero que así lo vean ustedes. Por principio de cuentas, los reflejos son una respuesta frente a un estímulo. La luz reflejada o una imagen de alguien o de algo en una superficie es, como definición, aquello que pone de manifiesto otra cosa, para no decir cosa, vamos a llamarle otra imagen. Veamos la definición. El reflejo es una imagen de la realidad que está fuera. Es un fenómeno que ocurre entre la superficie y el objeto que intenta imitar algo que es tangible y que además tiene volumen, la cual, dependiendo de la superficie e iluminación, podemos ver con un cambio de tonalidades y de forma. Los reflejos suelen manifestarse de diferentes formas y tonalidades. Esto va a depender de la intensidad de luz, cercanía del foco y la superficie en la cual nos centramos a observar. Estas son algunas de las características que nos limitan el cómo se reflejan las cosas. Debemos tener un objeto y una superficie reflejante. No todas las superficies se pueden dar el lujo de ser reflejantes. La mayoría deben ser lisas y propiedades específicas. Bueno, hablemos de esa superficie reflejante en la figura del lado derecho y tenemos un objeto representado en color azul y la imagen reflejada en la imagen color rojo. Los reflejos parten de la definición de la reflexión de la luz. Nos hablan de la formación de imágenes en espejos planos. Tiene su explicación en la ley de la reflexión. Esta establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Veamos la figura de la izquierda. Este es un rayo incidente sobre una vertical, llamémosle normal. La superficie reflejante está en horizontal, es un espejo. Rebota el rayo incidente como rayo reflejado con un ángulo idéntico sobre la normal vertical. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de atrás del espejo, pero esto solamente es una ilusión óptica. Realmente son los rayos que provienen del objeto y se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es la misma, está a la misma distancia que el objeto del espejo. Esto es, se va a respetar prácticamente esa distancia. Si alejas al objeto, la distancia sobre la imagen sobre el espejo también se aleja. La imagen tiene una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto, no disminuye. Vamos a verlo. Sigamos leyendo para ir comprendiendo de qué se trata un reflejo. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando tenemos la sensación de que un rayo de luz rebota sobre una superficie. Lo que está ocurriendo es que el rayo de luz se devuelve al chocar con un medio diferente al que se desplaza. Esto puede ocurrir, por ejemplo, como cuando nosotros pateamos una pelota contra la pared, hacemos el efecto de rebote. Lo mismo sucede con ese rayo de luz. En la reflexión de la luz se puede distinguir el rayo original o rayo incidente y el rayo que se devuelve como un rayo reflejado.
En el punto donde el rayo incidente y el reflejo se encuentran, se traza una línea imaginaria perpendicular a la superficie que se conoce como una normal. Entre el rayo incidente y la normal se forma un ángulo. Se refleja. El primero es un rayo reflejado, el segundo un rayo de reflexión. Así la dirección en la que se refleja la luz depende de la misma forma, ¿sí?, de la superficie reflectante y la dirección del rayo incidente. Chequen cómo el rayo con el que se genera esta incidencia es idéntico, lo rebota en la misma magnitud de ese ángulo. Vamos a ver cómo dibujar un reflejo. Tenemos nuestra superficie reflejante en vertical, en tono azul, y un elemento llamado objeto. Para dibujar el reflejo, lo único que hacemos es dibujar el mismo ángulo y distancia del objeto, y repetimos el mismo como si lo estuviésemos dibujando de manera contraria. Nos encontramos ahora con una superficie reflejante, es un espejo y una figura humana. Si la figura humana estuviera viéndose en el espejo de frente, sabremos que la imagen no sale del espejo. Repito, esta es una ilusión óptica. O sea, la superficie reflejante es esta, la estamos viendo de canto o de perfil. Sin embargo, la dibujamos en este momento así para poder imaginar cómo se ve, como si está adentro de esta superficie reflejante. Solo vamos a hacer una simulación de cómo la vemos o cómo la veríamos en esta vertical. Tenemos una distancia de la figura humana con respecto a la superficie reflejante. Si pudiéramos verla realmente, la misma distancia a la que se encuentra la figura humana la vamos a reflejar en la superficie contraria. Dibujamos un rectángulo y cruzamos con diagonales. Recuerden el método de diagonales a 45, en donde para poder hacer repetición de superficies o de módulos, y podemos con ello calcular, ¿sí?, desde este rectángulo, a nosotros cruzarlo por la mitad, sobre esta mitad marcamos una horizontal para que nos dé la mitad de esta altura, marcando una línea diagonal, me repite esta dimensión o distancia. Quiere decir que en esta superficie vamos a dibujar nuestra figura humana. Tenemos una distancia que llamamos X, donde su reflejo tendría la misma distancia a partir de la reflejante llamada X. Para dibujarlo en perspectiva de frente, formaríamos un rectángulo y enseguida se trazan dos diagonales. En el centro de esta se hace una línea horizontal. Después se une el punto 1 y el 2, ¿sí?, en la parte izquierda del rectángulo hasta la mitad de este rectángulo, dándonos como resultado la distancia del reflejo. Para dibujar las sombras, estas se hacen con el ángulo igual como son recibidas partiendo desde la superficie reflejante. Habíamos dicho que actúan como si fueran rayos de luz y estamos viendo esta figura humana, su sombra lleva una dirección de ángulo. Es como si rebotara esa pelota de la que hablamos en una pared, ¿sí? El ángulo sobre la normal se repite y entonces las distancias se calculan con repetición de superficies y las sombras se generan únicamente a partir de la superficie reflejante con el mismo ángulo con respecto a la normal. Y entonces estamos repitiendo las sombras en un plano horizontal con la misma distancia.
Veamos un ejemplo de cómo se comportan los reflejos en perspectiva cónica. Tenemos una línea de horizonte y vamos a dibujar un punto de fuga del cual vamos a generar con líneas de proyección un muro. Con estas líneas proyectantes trazamos ese muro. Está en perspectiva y junto al muro vamos a trazar la superficie reflejante, que puede ser un cristal o un espejo. Esta la dibujamos con los colores azul. Con la ayuda de las líneas proyectantes trazamos líneas diagonales sobre el muro y una línea horizontal en el centro. Esto es para calcular la diagonal y hacer una repetición de superficies. Observen cómo el muro lo voy a continuar hacia la fuga, ¿sí? Y esta distancia la estoy repitiendo sobre las líneas de proyección, dando en perspectiva esta distancia, repitiéndola hacia adentro de la superficie reflejante. A continuación se unen los puntos 1 y 2 con una nueva línea diagonal y dará la distancia que estamos buscando. Trazamos aquí el reflejo de este muro, queda insertado dentro de este cristal. Siguiendo la misma lógica, vamos a colocar una figura humana que se está proyectando dentro de ese cristal. Volvemos a dibujar sobre su altura y la distancia hacia la superficie reflejante un rectángulo, ¿sí? Trazamos su centro geométrico sobre la mitad, nos vamos al extremo sobre la superficie reflejante para calcular esa mitad y que podamos trazar el punto 1 y 2, una diagonal, y podremos obtener la distancia que separa la figura humana con respecto a la superficie reflejante sobre el cristal. Teniendo esa distancia, ya podemos dibujar la figura humana reflejada. ¿Y qué sucede con las sombras? Chequen ustedes, lleva una dirección cuando toca la superficie reflejante, regresa al inicio de la figura dibujada, reflejada, ¿sí? Y los ángulos se respetan con la misma magnitud. Para dibujar las sombras que se reflejan serán con el mismo ángulo igual como son recibidas partiendo desde el espejo invertido. Esta es una figura que nos muestra cómo estamos calculando en perspectiva la figura humana en una superficie reflejante, ¿sí? Para poderla dibujar, su reflejo, debemos seguir los siguientes pasos. Son los que acabo de explicar, pero vamos a verlos en una imagen en ortogonal. Tenemos nuestra superficie reflejante en color verde y dibujamos un rectángulo que vaya desde la base de la figura humana a la más alta, a la altura de esta, y generamos un cuadrado del cual a través de el cruce de este cuadrado encontramos el centro geométrico para dibujar una línea horizontal y encontrar el punto número 2. Esto es en la parte más alta del objeto hasta que coincida con la superficie reflejante debemos seguir el horizonte. Cruzar los vértices
del rectángulo formado para así obtener el centro de este y trazamos la línea en diagonal para obtener la repetición del módulo. Esta distancia R, aquí ya la localizamos y podemos dibujar de manera contraria la figura humana. ¿Qué sucede cuando nuestra superficie reflejante ya no es vertical? Ahora la vamos a ver en forma horizontal. En el caso de contar con un reflejo en la parte inferior, se genera el mismo vertical, se aplican las mismas instrucciones. Repetimos esta altura o distancia del objeto hacia abajo, pero este va a quedar ahora invertido. Debe recordarse que en un plano ortogonal las medidas son iguales. En el reflejo H, altura es igual a altura, ¿sí? En el caso de la luminaria, tiene una altura J y la misma se repite hacia abajo. Son invertidas. Veamos el ejemplo anterior aplicado en una superficie cónica. Tenemos la superficie reflejante de nuevo en color azul. En este ejemplo, como en el ortogonal, se aplican los mismos pasos siguiendo el punto de fuga y siempre se comienza marcando el rectángulo. Esto es para delimitar los objetos a reflejar. Entonces, nuestra superficie reflejante en este caso es el área azul. Dibujamos la distancia que tenemos a partir de la figura humana en su base hacia la superficie reflejante y dibujamos el rectángulo. Lo vamos a cruzar para encontrar su centro geométrico y generar una línea en el punto medio que va a ir hasta el punto de fuga. Lo podemos ver en el ejemplo del 2. ¿Sí? Cuando nosotros generamos esta horizontal hacia el punto de fuga, ya podemos unir la parte superior de la altura del objeto, de la figura humana, con el punto encontrado a la mitad de la superficie reflejante. Si continuamos esta diagonal, nos va a dar la distancia a la que debemos encontrar la figura humana. Lo mismo sucede con la mascota que se encuentra en el punto número 3. En este tipo de perspectiva, la distancia R y R' cambian dependiendo de la distancia a la que se encuentren del plano reflejante. Es un efecto realista, pero viendo las figuras más pequeñas. Recuerden que estamos viendo en perspectiva y las figuras más pequeñas se verán por la mayor distancia. En este ejemplo tenemos una figura tridimensional, rectangular, en un espacio con 2 puntos de fuga y 3 superficies reflejantes. Se aplican las mismas instrucciones, en este caso siguiendo los puntos de fuga con nuestras líneas auxiliares. Vamos a checar primero la figura número 1. El elemento reflejante lo vamos a marcar siempre en azul. El objeto está en negro. Entonces tenemos 3 superficies reflejantes, uno a la derecha, otro a la izquierda, van fugados a sus respectivos puntos de fuga y uno en la superficie. Entonces, si vamos a definir el reflejo de cada una de las dos caras de este rectángulo, vamos a proceder lo que estamos haciendo en el punto número 2. Cruzamos la cara rectangular para encontrar el punto medio, ¿sí? Y mandarlo al punto de fuga. Con ello vamos a encontrar
el punto exacto donde toca la superficie reflejante para poder mandar desde la base. También lo podemos hacer desde arriba, pero podemos mandar desde la base a ese punto medio una diagonal y con ella está repitiendo esta superficie dentro de la superficie reflejante. Y con ello estamos repitiendo la cara derecha de nuestro rectángulo. Si hacemos lo mismo del lado izquierdo, cruzamos este rectángulo, encontramos su centro de gravedad, mandamos al punto de fuga y en ese momento cuando tocamos la superficie reflejante en la cara azul, marcamos la diagonal y siguiendo esta diagonal donde me corta la envolvente, estamos repitiendo esta superficie izquierda en el reflejo de la superficie reflejante. ¿Qué debemos hacer para marcarla hacia abajo sobre la superficie? Bueno, prolongamos toda la cara rectangular en esta superficie. Chequen ustedes, la mandamos hacia abajo. Obviamente repetimos las distancias, ¿sí? Las alturas se respetan y se mandan también al punto de fuga. Y volvemos a marcar ahora diagonales con el fin de encontrar sobre la cara superior. Marcamos diagonales y prolongamos hasta encontrar la repetición de la superficie. Y de esta manera estamos pues, jugando con módulos en este ejercicio de reflejos. Aquí ya estamos dibujando las superficies reflejantes, derivado de lo que acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Y bueno, ya tenemos el reflejo de este elemento cuadrado en la superficie derecha, izquierda e inferior de cada uno de los dos laterales. Tendríamos ya los reflejos en nuestra figura. El ángulo en el que se encuentra esta hace que se reflejen pues de manera casi automática. Aplicamos el mismo método, pero ahora con las caras reflejantes en la parte derecha e izquierda e inferior. Y entonces generamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reflejos partiendo únicamente de dos caras de una superficie rectangular. A menos que tuviéramos espejos perfectos, siempre que en una figura se reflejen, van a perder su tonalidad en el momento en el que la luz choca con la superficie reflejante. Por lo tanto, el dibujo de un reflejo se tiene que representar con menos saturación, esto es, con un tono distinto al original. Fin de la presentación, gracias.